Premedicina, ¿no? Vamos a hablar de huesos hoy, por eso trajimos a Larry. Y el panorama para que se distraigan un poco, ¿no? Para cambiar de ambiente. Ya estamos acá. Ok, perfecto. Ahí sí se ve cortado, me dice, vamos a estar leyendo sus comentarios, es un poco complicado. Vamos a hablar de huesos, ¿no? Uno de los temas que vienen en medicina y que es una pregunta muy común que les hacen es, ¿a poco cuando estudian medicina se aprenden todos los huesos, no? Y la respuesta es que sí, es una de las cosas, de las primeras cosas que debemos de aprender, pues es la referencia anatómica para lo que hacemos, ¿no? En el caso de los huesos que les preguntan para el examen de admisión, no, vamos a empezar a hablar de las estructuras óseas que deben de conocer y que van a aprender porque les pueden preguntar en el examen. Empezaremos con el cráneo, ¿no? Cuando hablamos del cráneo o de las estructuras óseas del cráneo, tenemos que dividir a nuestro cráneo, que aquí le quitamos la cabeza a Larry, en dos regiones. Algo que se conoce como neurocráneo, que sería toda la parte donde está contenido el encéfalo. Quien han entrado a clases de premedicina conmigo sabrá que es el encéfalo. Toda la parte donde ven el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, ¿no? Y el diencéfalo se le conoce como neurocráneo, que es lo que estoy agarrando con mi mano. Mientras que el resto del cráneo, que es la parte que tiene que ver con la cara, se le conoce como viscerocráneo. Cuando hablamos de neurocráneo y viscerocráneo, vemos la estructura total de la cabeza o el esqueleto de la cabeza, ¿no? Este cráneo tiene diferentes huesos y puedes mutear porque se escucha, se alcanza a escuchar ahí que está hablando. Este cráneo tiene diferentes huesos que hay que aprender para fines de examen. Primero, ¿cómo se llama el hueso? Sí, ¿cómo se llama el hueso? ¿Lo pueden sostener así? Perfecto. ¿Cómo se llama el hueso que tenemos en la región de la frente? Es el más fácil de todo. Comencemos con algo fácil. ¿Cómo se llama el hueso que tenemos en la región de la frente? Frontal, correcto, ¿no? El hecho, el término de la frente se encuentra lo que vendría siendo el hueso frontal, que se divide de dos placas planas que tenemos más posteriormente acá atrás, que forman los huesos que forman la calvalla o el techo del cráneo, ¿no? ¿Cómo se llaman los dos huesos que están por detrás del frontal, ¿sí? Y que cubren el techo de la cabeza? ¿Cómo se llamarían? Estos dos huesos que se encuentran por detrás del frontal. Parietales, correcto, por ahí me está diciendo Revenman y Ellen, ¿no? Sí, correcto, se conoce como parietal, perfecto. Entonces tenemos hueso frontal, que es uno solo, es sin par. Tenemos dos huesos parietales que forman la parte más alta de la cabeza. Y finalmente en la parte posterior, ya viendo la parte de atrás de la cabeza de Larry, ¿cómo se llama el hueso que tiene aquí algo llamado protuberancia? Que si ustedes se palpan la cabeza en la parte posterior sentirán una bolita. ¿Qué hueso corresponde a esto? Ok, el hueso occipital. Entonces vemos que lo que vemos como la tapa del cráneo, ¿no? O la llamada calvaria también le llaman, ¿no? Donde está la calva, está formado por un hueso frontal, dos huesos parietales y un hueso occipital por detrás, ¿no? Son las estructuras relevantes para lo que vendría siendo la parte superior de mi cráneo. Ahora, si vamos lateralmente a lo que vendría siendo el cráneo, tenemos como punto de referencia un orificio, ¿sí? Que es el orificio del conducto auditivo, ¿no? El conducto auditivo externo. Este foramen auditivo que presento en este nivel de la oreja está formado por un hueso lateral. ¿Cómo se llama el hueso donde está la oreja? Correcto, hueso temporal, ¿no? Exacto, se conoce como hueso temporal. Ok, referencias importantes de nuestro hueso temporal. Sí, que te ayude la Alex. Nuestro hueso temporal. Aquí atrás de la oreja, si se dan cuenta, vemos una pequeña protuberancia que se conoce como proceso mastoides del temporal. Esta bola o esta prominencia ósea del hueso temporal es fácilmente palpable detrás de su oreja. Si tocan detrás de su oreja, podrán sentir un bulto importante. Váyanse detrás de su oreja y tóquense. Hay una bolita que sobresale. Eso se conoce como proceso mastoides del temporal, ¿no? Y lo pueden palpar fácilmente en la cabeza. Al igual, cuando vamos a la región del occipital, vemos que también Larry tiene una pequeña protuberancia o saliente ósea, que se conoce como protuberancia occipital externa, ¿no? Protuberancia occipital externa, que también es palpable en la superficie externa de la cabeza. Si se tocan atrás la cabeza, también podrán palpar la protuberancia occipital externa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Las suturas, va.
Las suturas que hacen referencia, que no viene como tal fin de examen, cuando hablamos del cráneo, los puntos de unión entre dos huesos planos, en el caso del cráneo, se conocen como suturas craneales. Son las líneas que unen a huesos entre sí. En el caso de la primera sutura que tendríamos acá, el hueso frontal con el hueso parietal se une mediante una sutura conocida como sutura coronal, ¿no? ¿Por qué? Porque forma una región de la corona de la cabeza. Es también la que le da el nombre al corte anatómico que se conoce como corte frontal o corte coronal. La unión del hueso frontal con los parietales se conoce como sutura coronal. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Pero esas suturas no vienen en su examen, así que abusados. Traten de no, sean inteligentes a la hora de estudiar, no pierdan el tiempo en cosas que no les van a preguntar. Ahora, ¿qué otras estructuras tenemos? Ya hablando aquí del cráneo que estábamos viendo a nivel del cráneo, en la superficie es lo relevante. Me falta un pequeño hueso, que permítanme ahí, que está por dentro, que apenas si se alcanza a ver en la región lateral de mi cráneo. No, aquí, aunque no lo ven, esto que acabo de encerrar es un hueso diferente, un hueso que por dentro tiene una forma de mariposa o de murciélago. ¿Cómo se llama el hueso? ¿Sí? ¿Cómo se llama el hueso que tiene forma de mariposa o de murciélago que se encuentra por dentro del cráneo y que se alcanza a ver por delante de mi hueso temporal y por detrás de mi hueso frontal? ¿Cómo se llama ese hueso de adentro? Esfenoides, por ahí lo escribieron ahí uno, pues lo escribieron mal. Etmoides no, esfenoides, correcto. El hueso en forma de mariposa o de murciélago que tenemos en esta región y que se alcanza a ver, sí se llama esfenoides. Aquí también, si se dan cuenta, tenemos una pequeña región arqueada o un pequeño arco, que si inclino al arri lo podrán ver mejor, ¿no? Eso es lo que se conoce como arco cigomático, ¿no? Arco cigomático, que en algún live de premedicina discutimos o preguntamos por qué estaba formado. El arco cigomático está formado por dos huesos y voy a hacer una división. Parte de este arco cigomático que veo está formado por una prominencia cigomática o un proceso cigomático del temporal, es parte del temporal, pero el hueso que tengo aquí adelante, y lo voy a marcar los límites, este hueso que tengo acá adelante, ¿cómo se llama? Y les voy a poner una pista con la letra I. ¿Cómo se llama el hueso? ¿Sí? Que forma, porque así se los pueden preguntar, la parte lateral de mi órbita. Yo aquí tengo la órbita del ojo y la parte lateral de mi órbita, ¿quién la está formando? ¿Cómo se? Cigomático, correcto, ¿no? Pómulo es un término de una región y no es una terminología anatómica, así que hay que recordar los términos anatómicos. Se conoce como pómulo, correcto, ¿no? Ese sería lo que vendría siendo el cigomático, ¿no? Cigomático. ¿Por qué es importante el cigomático? Resulta que el cigomático es la región más dura de la órbita, ¿no? Cuando recibimos golpes o para proteger a nuestros ojos, la parte más expuesta siempre es la parte lateral de la órbita y por lo tanto es importante tener una estructura resistente a ese nivel. Siguiente estructura ósea que podemos ver acá. Si descendemos por el cigomático y seguimos moviéndonos, tenemos este hueso que se encuentra lateral a lo que vendría siendo la nariz, ¿no? Esta es la cavidad nasal, aquí tengo un hueso. ¿Cómo se llama este hueso? Que está arriba de los dientes superiores, ¿no? ¿Sí? Y al lado de lo que viene siendo la cavidad nasal. Maxilar, ¿sí? ¿De qué sirve esto? Acuérdense que son clases de premedicina para el nuevo Exani 2, ¿no? Son clases de premedicina para el nuevo Exani 2. Entonces tenemos un hueso maxilar, correcto, ¿no? Uno de los huesos, por ejemplo, que tiene los llamados senos paranasales, que son esos senos que se inflaman a veces cuando tienen gripas recurrentes, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez que les da gripa y posteriormente se quedan con un dolor en la frente y al lado de la nariz prominente después de haber estado enfermos de gripa? ¿Sí? Ok. Son infecciones de los senos paranasales que se encuentran dentro, son pequeños orificios secretorios de moco dentro del hueso maxilar. También el hueso maxilar es el hueso que tiene problemas de unión o los tejidos que tienen problemas de unión en los niños que nacen con paladar hendido, ¿no? Sí, que antes mal llamado, que ya no se utiliza ese término, labio leporino. La gente que tiene problemas para cerrar el labio, que tiene un labio un poco como con deformidad o alterado como tal, que se conoce como paladar hendido o labio leporino, como término lego por ahí, son problemas de los maxilares en su formación. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en el Parque Bicentenario, ¿no? En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para cambiar el ambiente. Ok, luego, además del maxilar, tenemos otro hueso relevante aquí cerquita. Arriba, lo que formaría el puente de la nariz, tenemos dos huesos pequeños que se conocen como huesos nasales, ¿no?
Los huesos nasales forman la parte más alta de la nariz que es totalmente rígida. La pueden palpar fácilmente y se conocen como huesos nasales. Ok. Luego, por dentro, y ya no vamos a alcanzar a ver, dentro de la órbita en esta región, si lo alcanzan a ver, dentro de la órbita en esta región, ¿no? Tenemos un hueso que se conoce como hueso lagrimal, ¿no? Llamado así porque es donde se encuentran los famosos puntos lagrimales para que las lágrimas salgan de los ojos y se vayan a la cavidad nasal. Cuando nosotros lloramos, ¿no? Producimos las lágrimas a nivel lateral del ojo, más o menos arriba y lateralmente. Las lágrimas se producen en la glándula lagrimal a este nivel. Cuando parpadeamos, descendemos las lágrimas de lateral hacia medial, tratándolas de llevar hacia el centro, hacia el punto medial inferior del ojo, ¿no? De lateral a medial, ¿no? Las lágrimas son como un parabrisas, ¿no? Bajan así. El párpado hace esto. Entonces, en el lagrimal se encuentra el conducto lagrimal, que da hacia los puntos lagrimales que van hacia el conducto nasolacrimal. ¿A dónde van las lágrimas cuando lloramos? Las lágrimas principalmente drenan a nivel de la cavidad nasal. Es decir, existe una conexión entre lo que vendría siendo el ojo, la órbita del ojo, con la cavidad nasal. Esa es la razón o la explicación de por qué cuando lloran en exceso moquean, ¿no? Si les ha pasado alguna vez que estaban a moco tendido porque estaban viendo una novela, o estaban viendo una serie, o alguna película triste, o tuvieron algún encuentro, los dejó la novia, el novio, o del 14 de febrero a los que terminaron el día 13, ¿no? ¿Sí? Ese lagrimeo excesivo termina drenando la cavidad nasal y finalmente, ¿sí?, provoca un escurrimiento excesivo de la nariz, ¿no? Un escurrimiento excesivo, porque recuerden, las lágrimas van de la glándula lagrimal al hueso lagrimal, al conducto nasolagrimal para terminar en la nariz y provocar el escurrimiento nasal que tenemos. Ok, entonces ahí tenemos el hueso lagrimal. Y por dentro, aunque no se ve y ese va a ser difícil de visualizarlo, okay, por dentro, aquí formando parte del tabique nasal, sí, formando parte de lo que vendría siendo el tabique nasal óseo que tenemos acá, la parte que divide la cavidad nasal en cavidad derecha y la cavidad izquierda, ¿sí? Tenemos lo que vendría siendo el hueso etmoides. El etmoides es una T, no la podemos ver porque está por dentro, pero la T básicamente hace esta forma. Es horizontal con la lámina cribosa y vertical con la lámina perpendicular y la crista Galli. Adentro de la nariz, aunque no lo pueden ver, solo podemos ver la parte de abajo que sería la lámina perpendicular del etmoides, tenemos una T incrustada. Imaginen que agarro una cruz y la meto aquí adentro de la nariz, ¿no? Y estaríamos viendo el etmoides. Por debajo del etmoides, formando la parte inferior del tabique nasal óseo, ¿sí?, tenemos otro hueso que se conoce como vomer, ¿no?, que también es una placa vertical totalmente. Entonces, arriba tenemos etmoides, una T, y abajo tengo al vomer. Luego, por dentro de la cavidad nasal también tenemos algo llamado cornetes nasales inferiores, que son otra estructura ósea importante de la nariz. Ok. Luego, sorry, se suicidó Larry. Aquí mis ayudantes que no están al pendiente. Vamos. Se desmayó, sí, pues. Un médico, un doctor, ¿no? Ok, no le pasa nada. Es resistente, tiene años con nosotros. Peores cosas ha vivido. Ok, luego, ¿qué hueso me falta? La mandíbula, el punto de inserción de los dientes inferiores, ¿no? También es otro hueso relevante, ¿no?, que se conoce como la mandíbula, que se articula con el hueso temporal, ¿no?, para la articulación temporomandibular, ¿no? Es el músculo o es el hueso, más bien es el hueso que permite el movimiento de la masticación, ¿no? Es el que movemos para la masticación. Ok, y por último, me faltaría un hueso que se encuentra por dentro, que alcanzaríamos a ver por debajo, vean a Larry por dentro, que se conocen como palatinos, ¿no? Aquí abajo, esto que vemos de esta región, ¿sí?, tenemos un hueso llamado palatinos, que eso lo veríamos en otra clase donde tengamos un modelo anatómico 3D para poder visualizarlos. Ok, sale. Veamos por dentro a la cavidad nasal, a la cavidad craneal, ¿no? Más bien. Aquí está Larry por dentro. Vean. Aquí, de nueva cuenta, vemos los huesos a los que nos estábamos refiriendo. Por arriba,
eso se conoce como base del cráneo. La base del cráneo tiene 3 regiones: la fosa anterior, que es esta, la fosa media y la fosa posterior. La fosa anterior está formado por el hueso frontal, y lo vemos acá, ¿no? La frente, ¿sí? Está formando el hueso frontal, lo que vendría siendo la fosa anterior. Acá en medio, aunque no se alcanza a ver muy bien la división, esto que veo aquí en la fosa media, ¿sí? Es principalmente lo que conocemos como el esfenoides, el que decíamos que tenía forma de mariposa. Y aquí, si lo pudieran visualizar, se ve como la forma de mariposa. Imaginen que estas son las alas de la mariposa, y aquí tenemos el cuerpo de la mariposa o el murciélago que estábamos discutiendo hace rato, ¿no? ¿Sí? Y aquí también tengo lo que me mencionan por ahí, la silla turca, ¿no? ¿Sí? Aquí estamos viendo lo que conocemos como la silla turca, que es el punto donde se sienta qué glándula. ¿Cómo se llama? ¿Qué estructura o qué glándula, que ya discutimos cuando veíamos anatomía de nervioso, se sienta en la silla turca? ¿Quién se lo sabe? Correcto, la hipófisis, ¿no? Correcto, la hipófisis. La pituitaria no, la pituitaria está más atrás, la pituitaria está en la parte posterior, ¿no? Exactamente, en la silla turca tenemos lo que vendría siendo la hipófisis. Y finalmente lo que vendría siendo la cavidad, ¿sí? La fosa posterior, ¿no? La fosa posterior. Acomódalo, Álvaro, porque lo voy a ocupar. Sí, la fosa posterior, ¿no? Y en la fosa posterior se encuentra ¿quién? El cerebelo. En esta región se encuentra el cerebelo y el tallo encefálico. Y aquí tenemos algo llamado, una estructura que conocemos como el foramen magno, llamado así porque es el foramen más grande del cuerpo, ¿no? Se le conoce como foramen magno, foramen más grande del cuerpo. Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí con el cráneo? No, ¿quedó claro? Entonces, ¿qué huesos teníamos? Préstame la tapa. ¿Qué huesos teníamos? Recapitulando, decíamos frontal, parietales, occipitales, occipital, temporales, cigomático, esfenoides, ¿sí? Mandibular, maxilar, ¿sí? Acá tendríamos los nasales, tendríamos los lagrimales, por dentro los palatinos, el vomer por abajo del tabique nasal, el etmoides por arriba del tabique nasal, los cornetes nasales inferiores, que también son parte de los huesos por ahí relevantes, y ya, ¿no? De lo que estaba mencionando. Y el esfenoides, que ya había mencionado por ahí, ¿no? Son los huesos que tienen que ver en lo que vendría siendo. La glándula, no, que la hipófisis también se llamaba pituitaria. Ok, es que me decían ahí... es que me decían Piñal, sí, la hipófisis también se llamaba pituitaria. ¿Por qué se llamaba pituitaria? Les conté esa historia por ahí, ¿no? Originalmente pituitaria significa productor de moco, porque cuando descubrieron la pituitaria por la cercanía con la nariz, pensaban que producía moco y que su función era esa, producir moco como tal. Ok, préstame el modelo. No sé cómo está. Tráelo. Ok. Ok, vamos a continuar, vamos a volver a armar a Larry. Suena, tiene como dinero, creo que tiene monedas. Ok, vamos a continuar con la anatomía de Larry. Nada más déjeme chance aquí a acomodar esto. Perfecto, listo. Préstame el ladito. Ok, ahora vamos a bajar. En lo que queda de Larry, le cayó un brazo, luego lo arreglamos. Va, cuando hablamos después, otra estructura relevante que tendríamos que mencionar en estructuras óseas son las vértebras, ¿no? Cuando hablamos de vértebras, y vamos a quitar otra vez aquí la cabeza. Por aquí, cuidado, no se va a hacer mal, no lo agarres así. Ok, cuando hablamos de vértebras, las primeras vértebras que tenemos, ¿cómo se llama la primera vértebra? ¿Cómo se llama la primera vértebra? Ok, ¿cómo se llama la primera vértebra que tenemos hasta arriba? ¿Quién se lo sabe? Atlas, ¿por qué? Porque carga al mundo. Préstame la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? El atlas, que es la primera vértebra, es la llamada C1, cervical 1, porque la región
Primero, dividimos en regiones toda esta parte. Tenemos regiones cervicales, que son las regiones del cuello. Tenemos regiones torácicas, que son las versiones que tienen que ver con el tórax. La lumbar, que es la espalda baja, cuando la gente dice es que me da lumbalgia, me duele la espalda, ¿no? Es la región lumbar, que está debajo de la región torácica. Tenemos la región sacra, los huesos sacros, que sería toda esta porción, ¿no? Detrás de la pelvis. Y finalmente tenemos lo que vendría siendo los huesos coxigios, ¿no? Que son las regiones de las vértebras que estamos manejando. Ahora, cuando regresamos a la región cervical, la primera vértebra cervical, C1, se conoce como Atlas. ¿Por qué? Porque carga la cabeza, y la cabeza se entiende como el mundo. Y se conoce en la historia de Atlas, es una persona condenada a cargar el peso del mundo sobre sus hombros, ¿no? Entonces, el Atlas es C1. La segunda vértebra también tiene un nombre característico, se conoce como axis, ¿no? Entonces C1 es Atlas, C2 es axis. ¿Estamos de acuerdo? Dicen que no se escucha, ¿no se escucha? ¿Sí? Ok, perfecto. C1, C2, ¿no? Luego, ahí van las preguntas específicas de cada una de las regiones. ¿Cuántas vértebras? Sí, porque se conocen como vértebras. ¿Cuántas vértebras cervicales tengo? ¿Quién se lo sabe? 7, correcto, por ahí me estaba mencionando Robert, José Ángel, ¿no? Y todos los que dicen de C1 a C7, correcto. Luego, tengo las vértebras torácicas. ¿Cuántas vértebras torácicas tengo? 12, correcto, ¿no? Al igual que las costillas, bien. ¿Cuántas vértebras lumbares tenemos? Las regiones lumbares, por ahí, Carlos, correcto, tenemos 5 vértebras lumbares, correcto. ¿Cuántas vértebras sacras presento? También 5, correcto, las sacras también son 5. Y finalmente, la región del coxis, ¿no? La famosa cola, porque es el vestigio de la cola en los humanos, ¿no? ¿Cuántas vértebras coxigias tengo? Ok, correcto por ahí, Jorge, 4, ¿no? Sí, 4. Por ahí que menciona un coxigio, no. No hay que confundir las vértebras con los nervios. Si hablábamos de nervios espinales, sí diríamos que tenemos un nervio espinal coxigio, ¿no? Pero estamos hablando de vértebras, así que efectivamente aquí las vértebras serían 4 vértebras, ¿no? Ese número varía porque muchos huesos luego se fusionan entre sí y disminuye el número de vértebras, pero en general se considerarían 4, para hacer un total de 33 vértebras en la columna vertebral, ¿no? Que llevan por dentro a la médula espinal, ¿no? Por dentro de lo que vendría siendo las vértebras viene la médula espinal, ¿no? Si quieren ver la médula espinal, vamos a acercar un poco a Larry, ¿no? Ahí se alcanza a ver una masa amarilla por dentro, ¿sí? Se alcanza a ver esa masa amarilla. Vean cómo por dentro de las vértebras, en el foramen vertebral, va descendiendo lo que vendría siendo la médula espinal, ¿no? La médula espinal, que lleva todos los axones que descienden a la parte inferior del cuerpo o que están ascendiendo a la parte superior del cuerpo. Ok, esa es la columna vertebral. Si vamos a la parte de arriba, en las estructuras óseas, cuando hablamos de miembros, tanto superiores, o lo que queda de ellos, y miembros inferiores, ¿no? Los miembros superiores e inferiores son sostenidos por dos estructuras, ya sea la cintura escapular, esta cintura que tengo acá que me ayuda a cargar los brazos, o la cintura pélvica que me ayuda a cargar los miembros inferiores. Cintura escapular carga los miembros superiores, cintura pélvica carga los miembros inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos dos cinturas. Ok, ¿estamos de acuerdo? Tenemos dos cinturas, escapular y pélvica. Va. Cuando hablamos de cinturas como tal, ¿no? La cintura escapular que sostiene los miembros inferiores está formado por dos huesos relevantes. Primer hueso, ¿qué sería esto? ¿Cómo se llama este hueso que se suelen romper los niños? ¿Cómo se llama este hueso? Clavícula, correcto, Jorge, ¿no? ¿Sí? Esa es la clavícula. La clavícula es un pequeño hueso en forma de S que sirve para articular lo que vendría siendo el otro hueso de la cintura escapular, la escápula. Vean, esta estructura en forma de triángulo, aquí está el triángulo o de pirámide, ¿sí? Es la escápula. La clavícula
se articula con el esternón, que es este hueso en forma de corbata, esternón, ¿sí? Y se articula con lo que vendría siendo la escápula, ¿no? Clavícula con escápula, ¿no? Clavícula con escápula, y la clavícula también se articula con lo que vendría siendo el esternón. ¿Para qué se articula todo esto? Para poder sostener el peso de los miembros superiores, ¿no? Finalmente la escápula y la clavícula son los que hacen que el brazo o el miembro superior se esté pegando a la estructura del tórax mediante el esternón, ¿no? Correcto, por ahí mencionan que el acromio, correcto. De hecho, la escápula tiene una pequeña protuberancia ósea aquí adelante que se conoce como acromión y que se pega con la clavícula. Por eso se le conoce esto como articulación acromio-clavicular, ¿no? Acromio-clavicular. Ok, luego, ¿qué tengo acá? En la escápula hay regiones relevantes a mencionar. Hay muchos nombres, pero solo mencionamos lo relevante. En este triángulo que tenemos la espina, ¿no? Esta saliente ósea de la escápula, que sirve para inserciones musculares, divide la escápula en una parte inferior o infraespinosa y una parte supraespinosa de lo que vendría siendo la escápula. Esta parte supraespinosa está separada por la espina de la escápula, que es esta saliente. Luego tenemos el acromión, que está adelante, y tenemos una fosa en la parte lateral que se conoce como cavidad clenoidea. La cavidad clenoidea es una pequeña fosa articular que sirve para recibir a la cabeza de este hueso largo del miembro superior que se conoce como el húmero. Entonces, el húmero se articula con la escápula. La escápula se articula con la clavícula y la clavícula se articula con el esternón. Vean cómo no se articulan todos directamente. Esternón, clavícula, clavícula, escápula, escápula, húmero, ¿no? Y eso permite que el peso del miembro superior sea cargado por el tórax. En última instancia, ¿quién lo carga, no? El esternón y parte de las costillas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo por ahí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Omóplato es igual que escápula, correcto. ¿Sí? Es un término sinónimo, le llaman también omóplato. De hecho, es importante saberlo porque algunas estructuras o algunas articulaciones o algunos músculos usan el nombre de omóplato, ¿no? Correcto. Ok, entonces tenemos aquí lo que vendría siendo estos huesos de la cintura escapular que son parte del esqueleto apendicular, ¿no? Recuerden que el esqueleto axial es el centro y el apendicular es esta región. Luego, cuando hablamos de la caja torácica, para continuar con la región que tenemos, tendremos que hablar de un hueso delantero fuerte y resistente que se conoce como el esternón. El esternón es un pequeño hueso, bueno, un hueso con forma de corbata que tiene dos regiones. Un manubrio del esternón, que sería el moño de la corbata, que le voy a poner M de manubrio. Y acá tenemos el cuerpo del esternón, por eso le pongo C de cuerpo. Cuerpo del esternón, manubrio del esternón. Es una corbatita, vean. Tiene forma de corbata, ¿no? Y la saliente ósea inferior que se conoce como proceso sifoides. De hecho, el proceso sifoides en las personas delgadas y en casi todos se puede palpar en la parte inferior del tórax. Si ustedes agarran su tórax y se van tocando, duro, duro, duro por el gimnasio, ¿no? ¿Sí? Y llegan a la parte inferior, donde ya empieza el abdomen, hay un pequeño pico o saliente ósea por arriba de su boca del estómago que pueden palpar, que se conoce como proceso, ¿sí? Proceso o apófisis sifoides, ¿no? Proceso de apófisis sifoides, que es este piquito que vemos acá. ¿Por qué es importante el esternón? En el esternón es donde hacemos las compresiones torácicas cuando ven lo del RCP en medicina. Las compresiones de la reanimación cardiopulmonar, sí, y las compresiones que tratan de estimular el corazón se realizan a nivel de mi esternón, ¿no? Se trata de comprimir el esternón porque el corazón se encuentra por debajo, ¿no? Luego, además de este esternón, yo tengo las costillas. Vean cómo las costillas nacen desde la parte posterior, desde las vértebras, y descienden o giran hacia adelante para unirse a lo que vendría siendo el esternón, por lo menos las primeras. ¿Cuántas costillas tenemos? Sería la pregunta ahora. ¿Cuántas costillas tenemos? ¿Cuántas costillas tenemos? 12 pares de costillas, correcto. Y las costillas se dividen en se clasifican de diferente manera. Por ejemplo,
¿Cómo se le llaman a las costillas que se articulan directamente al esternón? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado el término de costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes? Ok, algunos dicen reales, sí, no sé dónde leen reales, pero sí. Costillas verdaderas, sí, falsas y flotantes. Ok, sí, ok, verdaderas o reales. Va. Nos dice que las primeras 7 costillas son costillas verdaderas o reales. ¿Por qué? Porque se articulan con el esternón. Vamos a ver. Primera costilla se articula 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta aquí. Las primeras 7 costillas tienen una articulación directa con el esternón y se le conocen de la 1 a la 7 como costillas verdaderas o costillas reales. Luego hay unas que se conocen como costillas falsas. ¿Cuáles son las costillas falsas? ¿Qué número? De la 8 a la 10, correcto, por ahí, ¿no? Jeffrey y Gerardo, me imagino que es de la 8 a la 10. Nos quedamos en la 7 y decimos, ok, la 8, la 9 y la 10 son costillas falsas porque no se articulan directamente con el esternón, sino que se articulan con lo que vendría siendo la séptima costilla. Vean, aquí está la séptima costilla de este lado, aquí termina el cartílago de la séptima costilla, y estas 3 costillas que son la 8, la 9 y la 10 se articulan más que nada con lo que vendría siendo la séptima costilla. Y al no tener una articulación directa con el esternón se le llaman costillas falsas, ¿no? Y finalmente tenemos las costillas que se quitó Thalía para tener cintura más pro, ¿no? Que serían la 11 y la 12, que como no tienen ningún punto de unión ni indirecto ni directo con el esternón, ¿sí? Se conocen como costillas flotantes, ¿no? La 11 y la 12. ¿Sí? Las flotantes. Y sí, se quitan, sí se pueden ir al baño. Acuérdense que la clase se sube a Instagram. Ah, y por cierto, ahorita que me acuerdo, que no me acuerdo del equipo, tenemos una nueva cuenta de Premed que se conoce como Premed-Premedicina. Debe de estar en el link de la bio. Ahí está directo para que vayan. En ese canal de Premed Premedicina vamos a estar subiendo todo el contenido de premedicina, ¿sí? Así que vayan por favor al link de la bio ahorita y ahí vamos a estar transmitiendo los lives de premedicina. Si quieren seguir viendo los lives de premedicina, los vamos a estar pasando por ese lado, ¿no? Sí, avísame porque no me veo, ¿no? Entonces, si quieren seguir viendo los lives de premedicina, lo vamos a transmitir en la parte de Premed Premedicina. Así que vayan ahí. En la link de la bio de TikTok, ahí tenemos lo que vendría siendo el link para ese canal, que es esa cuenta de TikTok que se llama Premed-Premedicina. Ok, entonces tenemos las 12 costillas, las 7 verdaderas o reales, las 3 falsas y las 2 flotantes que se pueden quitar si quieren tener una cintura más definida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa si me quito las costillas? Ok, además de verte más delgado y fitness, pierdes protección. Las costillas cumplen un rol de proteger la caja torácica y los órganos tanto torácicos como abdominales, ¿no? Ese es el rol de las costillas. Si te quitas las costillas, expones tus órganos internos a lesiones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Ese sería el riesgo inherente. Por ejemplo, las costillas de atrás, aunque parecen que no protegen nada, a este nivel se encuentran los riñones. Y por lo tanto, Thalía tiene más expuesto los riñones a lesiones, ¿no? O sea, al cuchillazo. Ok. ¿Cuánto llevamos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, ¿cuáles son los problemas por hernia de disco? Ok, los problemas por hernia de disco. Me preguntan por los problemas de hernia de disco. Si ven las vértebras, sí, que tenemos acá adelante, las vértebras entre sí, los cuerpos vertebrales, se unen por un disco intervertebral, que es este pedazo de tejido cartilaginoso que conecta una vértebra con otra. Ven, hueso y un disquito como gelatinoso. Eso se llama disco intervertebral, ¿no? Ese disco intervertebral puede herniarse. Las hernias son protusiones de cavidades. Las hernias ¿han pateado alguna vez un balón de básquetbol?
cuando le decían no pateen los balones de básquetbol porque le salía como un chipote. ¿No? ¿Lo han visto eso? Como cuando patean un balón de básquetbol le sale como una bola. ¿Sí o no? Sí, ok. Eso esencialmente es una hernia, ¿no? Como un chichón, exactamente. O sea, le sale como una bola protuyente. Los discos intervertebrales también pueden tener esas lesiones. Cuando se debilitan por hacer un esfuerzo excesivo como cargar cosas pesadas, puede desparramarse una pequeña porción del disco intervertebral y salirle como un pequeño chichón o un pequeño bulto. El problema de ese bulto, ¿sí? El problema de ese bulto sería que puede comprimir un nervio espinal y provocar dolor o sensaciones de parestesia. Si se dan cuenta acá y se alcanza a ver en la imagen, yo veo un pequeño nervio saliendo y cerca está el disco intervertebral. Si ese bulto o esa bolita comprime un nervio espinal, se va a traducir en dolor o adormecimiento, ¿no? Básicamente es el problema con las hernias de disco, ¿no? Levanto algo pesado, se hernia el disco, comprime un nervio y termina produciendo lo que sería, ¿sí? Termina produciendo lo que sería dolor o parestesias, ¿no? Eso es lo de las hernias de disco. No es desplazamiento del disco, en realidad se descomprime el disco. El disco tiene un contenido gelatinoso, ¿no? Sería como si estuviese relleno de gel, como una burbujita o una pelotita de gel. Imaginen que rompen la pelota, sí, que rompen la pelota y la pelota desparrama su gel hacia un lado y le crea como una bolita, como un chichón, tal como lo que vendría siendo un balón de básquetbol con una bola. ¿A qué se debe el dolor lumbar? Normalmente es debido a muscular, ¿no? Problemas musculares, dolores musculares por sobrepeso. El tratamiento, ¿cuál es de las hernias de disco? Analgésicos y si no, cirugía. Ok, por ahí, síganos. Si quieren seguirnos, por favor, síganos a la cuenta de Premed-Premedicina. Eso es donde se va a estar viendo lo de premedicina para su examen de admisión. Así que por favor vayan allá. Todo el contenido de premedicina se va a estar subiendo ahora a la cuenta de Premed-Premedicina que se encuentra en el link de la bio. Así que vayan porque si no la próxima clase de premedicina no les va a llegar. Así que vayan a seguirnos allá para que la próxima clase la puedan ver desde allá. Ya nos fueron a seguir aquí, coméntenme, ¿ya nos están siguiendo en la otra cuenta? ¿Ya nos siguen? ¿Sí o no? Tal vez. ¿Ya nos están siguiendo? Comenten ahí si sí o si no. Vayan a la otra cuenta y denle seguir para que ya estén al pendiente de los likes de premedicina porque los vamos a hacer de aquel lado. Ya. En el link de la bio está la otra cuenta. Váyanse al link de la bio y allá aparece la otra cuenta de premedicina. ¿La tienes ahí? Ábrela para que se las muestre. Yo se las muestro. Washing. Ahí está, miren, ahí en el link de nuestra bio. Acomódenme la mano. Sí, ahí en el link de nuestra bio, ahí está el enlace a la nueva cuenta de TikTok. En esa cuenta de TikTok pueden seguirnos, ahí vamos a subir lo de premedicina. Esa es la mano de la Lic Paulina, no soy yo. Sí, perfecto. Ok. Esa producción, Sol, estamos en la calle, ¿no? Pero las clases se pueden tomar hasta debajo de un árbol, nos decía un maestro. Ok, ya estamos dando clases desde el parque. Va. Ok, ¿dudas, preguntas hasta ahí? ¿Hasta dónde vamos? Ok, sorry, es que estamos con un teléfono y apenas si puedo ver las preguntas. ¿Cuándo resuelven bancos de preguntas? Al rato en la noche. Al rato en la noche va a haber clase de matemáticas, ¿eh? Matemáticas para el UNAM y matemáticas para el Exani 2. Así que ahorita a las 7 de la noche todavía hay directo, ¿no? Vayan allá, al rato vamos a seguir otra vez con directo. Ok, si no hay dudas, preguntas, aquí lo vamos a dejar. Luego vamos a tener más clases de este tipo. Comenten, por favor, ¿les gustan las clases fuera de escenario? ¿Les gustan cambiar el escenario o no? ¿Les gusta la hora de las clases o no? Ok, los que tengan preguntas, porfa. Es difícil leerlas ahorita y contestarlas todas. Comenten en nuestro Instagram. Vayan a nuestro Instagram, premed-cursos-premed.
uno, comenten sus preguntas o mándenlos al chat como mensaje directo y se las contestamos con gusto, todas sus preguntas. Dice, está bien a las 7 u 8. De todos modos tenemos clases de 7 a 8. Ok, todo perfecto, quedó claro. Si quieren info del curso, ok, si quieren info del curso, por favor vayan a los links de la bio o mándenos un mensaje por TikTok o por Instagram y ahí los podemos comunicar con ustedes, ¿no? Para cualquier duda o pregunta que tengan. Gracias. Entonces, si no hay dudas, preguntas, gracias a todos por vernos. Ahí los dejamos con la vista del Parque Bicentenario. Ahí la producción muestra el parque. Y saludos desde Chiapas a todos. Bye.